saben, se llama Hacia Ambientes Híbridos de Aprendizaje, caso Una Innova. Entonces, pues yo voy a estar junto con Juan Pablo Neira y Diana María Parra haciendo la facilitación de este taller. Yo soy directora de docencia de la UNAP, soy egresada también de la UNAP y también pues tengo una maestría en innovación de Rochester Institute of Technology y un doctorado en planificación educativa de la Universidad de Alcalá. Me permito también presentar a Juan Pablo Neira. Él es el director de UNAP Creative, es ingeniero electrónico y con magíster en comunicaciones digitales. Y Diana María Parra Caicedo, quien viene fungiendo como coordinadora de este proyecto nuevo que creamos este año, que se llama Una Innova. Ella es ingeniera industrial y también se gradúa ya la semana entrante de una especialización en gerencia logística de la Universidad de La Sabana. Entonces somos los tres que vamos a estar acompañándolos en la mañana de hoy. Siguiente. Siguiente, Dianita. Bueno, una introducción sobre qué es la UNAP, quiénes somos. La UNAP, siguiente, Universidad Autónoma de Bucaramanga, es una universidad de carácter privado, tenemos acreditación institucional de alta calidad y pues fundamentalmente nuestra área de influencia es el nororiente colombiano. Más o menos tenemos unos 11.500 estudiantes con un modelo educativo que se basa en el aprendizaje social cognitivo, privilegiando el desarrollo integral y la formación por competencias. Y pues digamos que nuestra propuesta educativa le apunta a la innovación influenciada por la creatividad, la transformación digital y la investigación alineada con los ODS. Tenemos fundamentalmente pues los campus, los diferentes sedes en Bucaramanga y alrededores. Hay algunas fotos con nostalgia porque quisiéramos volver rápidamente a estar físicamente en esos espacios físicos. El campus El Jardín en Bucaramanga, también tenemos un colegio, Instituto Caldas, aquí en Bucaramanga, el campus El Bosque, que queda aquí también al sur de la ciudad, para la Facultad de Salud, una casona muy bonita en Bucaramanga, el CSU, Centro de Servicios Universitarios, también en Bucaramanga, y recientemente abrimos una sede pequeña, pues que queremos obviamente impulsar mucho más en Bogotá. Entonces, básicamente esa es la UNAP. Siguiente. Nosotros, de esos 11.000 estudiantes que están distribuidos en 6 facultades, digamos, el grueso de estudiantes está a nivel de pregrado. Tenemos algunos programas técnicos, también tecnológicos, y también la mayoría de programas están a nivel profesional universitario. Pero además manejamos posgrados, especializaciones, maestrías y un doctorado en ingeniería que se hace con la red Mutis, que mencioné hace un momento. Asimismo, pues manejamos obviamente pues, un portafolio de educación continua y tenemos experiencia o cierta tradición en diferentes modalidades. Entonces, obviamente la modalidad presencial es la de la mayoría de nuestros programas, pero también tenemos varios programas 100% virtuales y también tenemos una oferta un poquito más pequeña, pero pues que queremos seguir creciendo en la modalidad dual, que es un modelo, digamos, basado en Alemania, en donde los estudiantes hacen una primera fase empresa de 16 semanas, luego vienen a la fase aula dentro de la universidad, vuelven a la empresa haciendo rotaciones en diferentes áreas. Entonces, es una modalidad que incluso fue reconocida en el decreto 1330, que pues, por primera vez trae en escena la modalidad dual. Esa es la UNAP. Y ahora pues Juan Pablo nos va a hacer aquí una preguntita con Mentimeter. Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Juan Pablo Neira. Los voy a acompañar en esta actividad. ¿Han usado antes la plataforma Mentimeter? Sí, yo sí la he usado, yo sí. No, señor. Quiero que por favor todos saquemos nuestros celulares.
saquemos todos nuestros celulares y ingresemos en el navegador web al siguiente link que está en pantalla y que estoy mostrando en pantalla. Se llama www.menti.com. www.menti.com. Apenas ingresen este link por el celular o en otra pestaña en el navegador web, les va a solicitar un código. Por favor, ingresemos el código 3547494. Pronto, Diana, nos puedes ayudar en el chat. Daré la página web www.menti.com e ingresar el código 3547494. Mentimeter es una plataforma que nos permite hacer una interacción con un público remoto. En el caso, tenemos aproximadamente 8 personas conectadas. Y queremos hacerles una pregunta para tener su realimentación. ¿Cuáles fueron los principales retos a los que ustedes se enfrentaron en su ambiente universitario debido a las restricciones del COVID-19? Pueden escribir más de una pregunta. Entonces, ingresemos. Todos pudieron ingresar al celular. Personas conectadas. Ya tenemos una persona que ingresó a Mentimeter. 3 personas. Entonces, los principales retos que ustedes vivieron según la restricción del COVID fueron lograr mantener interesados a los estudiantes. Estamos trabajando con una plataforma, con una transición de lo presencial a lo virtual, donde antes teníamos un docente y ahora tenemos una pantalla. Segunda, la mala conexión, la conectividad. Hacer una clase interesante es un gran desafío en estos momentos. Que los jóvenes no se desanimaran. Otro de los retos que hemos vivido en estos momentos. ¿Qué otro reto? Pueden escribir más de uno de un reto a forma. Ustedes vivieron cuando vivimos esa transición de lo presencial a lo remoto, debido a las restricciones que el COVID nos está dando. El uso de herramientas, poco conocimiento en herramientas TIC, manejar la tecnología, no poder interactuar con los estudiantes como de costumbre. Pues todos estos elementos que ustedes nos están dando a conocer son los elementos que desde la UNAP también vivimos. Y a raíz de eso, UNAP Innova empieza a plantear algunas estrategias para dar respuesta a estos grandes retos que ustedes nos están dando a conocer. El cambio de la metodología y el cambio de la modalidad. No cierren los celulares, seguiremos usando el transcurso de la presentación, el nuevo ingreso para diseñar los cursos. Y tendremos algunas otras preguntas, algunas otras actividades con esta herramienta. Diana, por favor, ya puedes seguir. Muy bien, entonces les cuento un poco también cómo empezamos a operar nosotros a nivel institucional en marzo de este año, cuando nos cambió la vida a todos. Digamos que teníamos una ventaja grande en la UNAP y es que existía un ecosistema de innovación. Hay 4 elementos fundamentales en ese ecosistema de innovación. Primero, veníamos trabajando ya en los seminarios institucionales desde el 2019, que es un espacio de reflexión de todos los profesores con sus decanos y directores de programa. Tienen 2 horas semanales para reunirse y discutir sobre temas y obviamente con una guía desde la dirección de docencia sobre cuáles son los entregables, las discusiones y en fin, y siempre hay un evento a final de año, otro a mitad de año. Y el tema el año pasado, en el 2019, fue la innovación educativa y pedagógica. Entonces había, digamos, un antecedente positivo de que los profesores ya habían estado muy sensibilizados sobre el tema de la innovación. Y esos seminarios lo que queríamos este año 2020, con toda esa reflexión y conclusiones, pues porque obviamente ahora coge más fuerza producir una política de innovación para la universidad. Otro componente importante es UNAP Creative. UNAP Creative es una unidad académica
también adscrita a la Vicerrectoría Académica que dirige Juan Pablo Neira y que desde hace unos quizás 3 años se había creado para, digamos, impulsar todo este tema de la creatividad, del emprendimiento y de la innovación en la UNAP. También existe una dependencia que se llama UNAP Virtual, que tiene pues un poquito más de años de existencia, y pues que es la que ha sido encargada tradicionalmente de virtualizar las carreras que tenemos 100% virtuales, por ejemplo, literatura, administración de empresas, contaduría pública, seguridad y salud en el trabajo, también algunas especializaciones 100% virtuales. Y finalmente, también desde hace ya varios años, la universidad con todo el apoyo del Departamento de Tecnología de la Información y la Comunicación había impulsado como una ruta de capacitación TIC para profesores y había venido ofreciendo muchos cursos y talleres en esa área o en el uso de herramientas. Entonces, claro, había como un terreno abonado para poder responder a la contingencia y decidimos cómo articular muy bien varias dependencias y dar y bautizar este proyecto que le pusimos el nombre de UNAV Innova, que en marzo empezamos a hacer un poquito, obviamente, sobre la marcha, como todas las universidades lo hicimos, y que ya a mitad de año lo lanzamos oficialmente con mucha más planeación, digamos, a toda la comunidad, sabiendo que este tema de la contingencia se extendía pues hasta el mes de diciembre y posiblemente hasta el otro año también puede que estemos igual. En esa concepción de ese proyecto de UNAV Innova, nosotros llegamos a un concepto de ambientes híbridos de aprendizaje después de haber estado asistiendo a webinars, leyendo autores y fundamentalmente habiendo recibido incluso una capacitación o una conferencia del profesor Josep Duart de la Oberta de Cataluña. Y en esa revisión de literatura nos encontramos con este concepto que nos pareció, digamos, muy apropiado para lo que estábamos haciendo en la UNAP de ambientes híbridos de aprendizaje. Es un concepto que vimos en artículos y en conferencias del profesor Álvaro Galvis Panqueva de la Universidad de los Andes. Entonces, diseñamos en UNAV Innova, empezando ahora en este semestre, 3 ambientes. El primero, el anterior de Anita. El primero es el de la presencialidad con protocolos, que digamos es el que todavía estamos aún esperando poder implementar, porque en este momento hay mucha restricción por el pico de la pandemia, pero que esperamos en el mes de septiembre y octubre ya poder tener implementado. El otro ambiente, el de la docencia remota, que es lo que hemos venido haciendo en la mayoría de universidades vía videoconferencia, y nosotros pues lo hacemos con Microsoft Teams a través de una estrategia de aula virtual que ahora le va a mostrar Juan Pablo cómo funciona. Y finalmente el tercer ambiente es el de la educación 100% virtual, y básicamente es darle la posibilidad a los estudiantes normalmente presenciales, aquellos que se matricularon en carreras 100% presenciales, darle la posibilidad de tomar cursos del componente instrumental, es decir, de informática, de bienestar, de inglés, y también algunas selectivas de contexto por la plataforma que se maneja en la UNAP para programas virtuales, que es Canvas. Esos 3 ambientes de aprendizaje aquí están un poquito más explicados. Nosotros concibimos la presencialidad con protocolos como un aprovechamiento responsable y sostenible de los campus en la medida de las posibilidades. De hecho, en el mes de junio, una vez se flexibilizó la cuarentena, logramos recuperar muchas clases prácticas que habían quedado pendientes del primer semestre, y se hizo, digamos, un esfuerzo importante para poder cerrar
digamos, con broche de oro el primer semestre y que era algo que reclamaban mucho los estudiantes. Para eso se hizo obviamente todo un protocolo, se tuvieron que adecuar en los diferentes campus controles de temperatura, de obviamente lavado de manos, de pasaporte UNAP para tener, digamos, un registro al día de cómo estaba el estado de salud de las personas, de registro de quiénes iban a ir en qué momentos a la universidad. Entonces hay una primera experiencia que se hizo en el mes de junio y que ahora queremos obviamente replicar una vez también vuelvan a flexibilizar un poquito las condiciones. ¿Qué vemos en la presencialidad con protocolos? También vemos que pues le facilita a los profesores el uso de los recursos y la conectividad del campus. En estos momentos, como ustedes saben, estamos todos desde las casas usando nuestro Wi-Fi, pues a veces quizás con no las mejores condiciones en algunos casos. También vemos que esa presencialidad con protocolos o progresiva favorece la salud mental, la interacción social y hay clases que evidentemente el componente práctico no es reemplazado por una videoconferencia. Entonces hay necesidad de volver al campus, siempre teniendo en cuenta el autocuidado y la responsabilidad social. En esa docencia remota, que es, digamos, esa respuesta inmediata que tuvimos todas las universidades, pues desarrollamos el micrositio UNAVINNOVA, y en donde el aula virtual permite tener como una especie de campus virtual, donde el estudiante hace de cuenta que va al salón, que normalmente le correspondería ir físicamente, y ahí, ahora les mostramos, se conecta, digamos, a la hora que le toca su clase normalmente, pero en lugar de obviamente ir físicamente al campus, entra a un enlace de Microsoft Teams. Eso nos ha permitido tener mucha mediación tecnológica, que los profesores obviamente aprendan a usar las ventajas de esta herramienta como es Microsoft Teams, pero también otras herramientas como Mentimeter, como las que nos acabó de mostrar Juan Pablo, y que en el periodo intersemestral, ahora les vamos a contar cómo lo hicimos, se les hizo mucho énfasis en la planeación de las clases, porque en marzo no hubo mucho tiempo, pero ya un poquito más de tiempo en el periodo intersemestral para que ellos, ya sabiendo cómo íbamos a estar en el segundo semestre, pues planearan mejor las clases, tuvieran más recursos previamente diseñados y tuvieran obviamente mucha más disponibilidad de facilitar el aprendizaje para los estudiantes. Esto ha permitido que se fortalezcan mucho las habilidades creativas, que es una misión de UNAP Creative. Y la docencia remota es tanto sincrónica, o fundamentalmente sincrónica, porque es la videoconferencia, pero también asincrónica, porque también hay momentos en que el profesor deja material de lectura previa o posterior, o discusión o de foro, en los LMS que existen para tal fin, en el caso de la UNAP, sobre todo Moodle. Ahí en la parte de abajo, no sé si alcanzan a ver, ahí me sale como tapado aquí por una barrita, pero en la parte de abajo se ve entre presencialidad con protocolos y docencia remota, se ve como un corchete que dice teleclases. Esa es otra innovación en la que estamos en este momento trabajando fuertemente. Entonces vimos también que las teleclases podían ser una adición importante, innovadora y de largo plazo para la UNAP. Entonces en este momento estamos implementando o adecuando 55 salones ya escogidos de antemano, revisados, para que se vuelvan como una especie de estudio de grabación. Entonces se van a implementar cámaras, micrófonos, sistema de audio, en fin, con la pizarra que ya existe en varios salones de la UNAP, que son pizarras electrónicas,
para que el profesor en la UNAP, en los salones de la UNAP, pues digamos que haga su clase, transmita su clase y pueda tener tanto estudiantes sentados ahí presencialmente con él, algunos poquitos, como otros más conectados vía Microsoft Teams. Entonces la teleclase consideramos pues va a ser una adición novedosa que nos va a permitir también que esa presencialidad paulatina se vaya dando. En eso estamos trabajando. Consideramos que en el mes de septiembre ya podemos tener las primeras teleclases y ya en octubre esperemos que las 55 salones y salas de clases estén ya funcionando. El último componente o el último ambiente es lo virtual. Entonces, como les explicaba, pues es sencillamente darle un paquete de cursos que ya estaban virtualizados en la UNAP y que se ofrecían para estudiantes 100% virtuales, abrirlos para los estudiantes presenciales, que son la mayoría. De esa manera, ¿qué lográbamos? Pues por un lado, aprovechar ya una capacidad instalada que había. Por otro lado, facilitábamos que hubiera más flexibilidad en los horarios, porque lo virtual es fundamentalmente asincrónico. Entonces, de esa manera el estudiante presencial iba a tener más posibilidades de matricular y no tener tanto conflicto de horario. Esos cursos 100% virtuales, pues los escogimos teniendo en cuenta lo que ya estaba virtualizado, pero también teniendo en cuenta que de pronto fueran de lo que yo les comenté hace un momento, informática, cursos de bienestar, o sea, transversales, cursos de inglés intensivo y algunas materias que estaban virtualizadas de electivas de contexto, que la mayoría de ellas son ofrecidas por el programa de literatura virtual. Esa es una experiencia que ha sido muy positiva porque una vez lanzamos esto y se matricularon los estudiantes y empezaron ya clases hace 15 días, vimos que 1.510 estudiantes presenciales de la UNAP están tomando cursos virtuales. Entonces es un número que no es nada despreciable y que nos está en este momento mostrando ya el camino para que a futuro tengamos siempre un porcentaje de los cursos para los estudiantes presenciales, un porcentaje 100% virtual. Siguiente. Bueno, yo quiero aquí recordar un poquito o compartirles un poquito de lo que hemos estado leyendo y revisando. El profesor Galvis Panqueva en un artículo que llama Oportunidades y retos de la modalidad híbrida en educación superior, nos dice que la distancia y la virtualidad tienen distintos grados y se puede hablar de un continuo espacio temporal, y estas son cosas que venían trabajándose desde mucho antes de la pandemia, obvio. Porque claro, los ambientes híbridos de aprendizaje son un camino que pues puede ser muy atractivo para organizaciones como las universidades que tienen deseo de explorar formas flexibles de educar apoyadas en tecnologías digitales. Entonces nosotros decimos, UNAV Innova combina lo presencial como lo virtual y también combina lo asincrónico con lo sincrónico. Siguiente. Esa ya la habíamos. Ahora, esa es otra manera de mostrarles UNAV Innova. Voy a hacerlo muy rápidamente. En el centro, el proyecto educativo institucional, el ecosistema de innovación, UNAV Creative, UNAV Virtual. Siguiente. El primer ambiente, la presencialidad, pues bioseguridad, protocolos, componente práctico. El segundo ambiente es la docencia. ¿Qué pasó? Bueno, algo nos pasó, ya casi llegamos allá. Fallas técnicas. Vamos.
Ah, es Juan Pablo, pensé que era Dianita. El segundo ambiente, la docencia remota, el aula virtual, sincrónico, tema que es nuestra plataforma en Moodle para apoyo a la presencialidad. El tercer componente, la virtualidad, para electivas, bienestar, informática. Y pues obviamente siempre, siempre le decimos a los profesores de la UNAP y a los estudiantes favoreciendo la formación integral, que es el sello diferenciador de la UNAP. En ese orden de ideas, pues desarrollamos la estrategia de transformación de cursos en el periodo intersemestral, que ahora les va a explicar más adelante Juan Pablo. Bueno, en estos momentos quiero que nuevamente todos saquemos nuestros celulares, dirijamos a Mentimeter, donde después de hacer este primer ejercicio de los retos, ahora queremos socializar con ustedes la siguiente pregunta. Según cada uno de ustedes, valoremos cada uno de los ambientes híbridos de aprendizaje de acuerdo a los beneficios que ustedes ven que pueden ofrecer para una buena experiencia de aprendizaje para el estudiante. Entonces, por favor, en Mentimeter con sus celulares, ingresando a la página web www.menti.com, utilizamos el código 3547494. Personas que ya están ingresadas a través del celular, que tienen que dar clic en siguiente, porque es importante que cada ambiente de aprendizaje obviamente es valorado diferente por cada una de las personas. Queremos aprovechar este acercamiento con ustedes con el fin de conocer esa valoración. Tres personas conectadas. Recuerden que ingresando a www.menti.com usando el código 3547494 para esta puesta. Quisiera también dar a conocer los resultados, o sea, de acuerdo a los resultados y las participaciones de las personas, vemos que la presencialidad con protocolos, según 2 personas, tiene una alta valoración, según una persona, una valoración intermedia, y según otra persona, una valoración intermedia tirando a baja. Cuando hablamos de docencia remota, tenemos 3 personas, una alta valoración, una persona a nivel intermedio alto y 2 personas un nivel intermedio. Y cuando hablamos de la educación virtual, tenemos una valoración de 2 personas, alto, 3, medio alto y una medio. En ese orden de ideas, pues tenemos este resultado, la cual educación virtual, la docencia remota, está altamente valorada por ustedes los asistentes, pero hay algunos temores o algunas preocupaciones con la presencialidad con protocolos. Era de pronto, Adriana, si damos un espacio, si alguien quisiera compartir cuáles son esas preocupaciones de la presencialidad con protocolos, ¿por qué no Claro que sí. para esa experiencia del aprendizaje? Sí, no sé si alguien quiera profundizar, aportar algo, porque nos parece muy valiosa esas apreciaciones. Dora, adelante. Sí, muchas gracias. Digamos que con Uniminuto se hizo como un ejercicio similar en una reunión con docentes, pues justamente como mirando estos aspectos. Y pues la verdad, yo sí tengo una preocupación bastante alta porque dentro de los protocolos de seguridad, pues es posible que yo me cuide mucho, ¿sí? Digo, no, yo me voy, mejor dicho, con todo, bien protegida y todo lo demás. Pero pues digamos que esto no implica que los estudiantes, pues digamos, sigan esos mismos protocolos de seguridad. Si bien es cierto, Uniminuto maneja poblaciones vulnerables y pues aquí en Bogotá la alta tasa, digamos, de COVID, pues está en esas poblaciones. Entonces, pues sinceramente, y lo digo con el corazón en la mano, yo tengo a mi hermana que también es docente universitaria y tengo a mi mamá que es una mujer que pues es paciente coronaria y pues es una persona de alto riesgo.
y pues indudablemente el miedo que a mí me da es que ella pueda terminar contagiada. Entonces, esa sí es una cuestión que yo pues valoro demasiado y tengo muy en cuenta. Y desde ese punto de vista, pues indudablemente uno lo que menos quiere es arriesgarse, pues independientemente de todos los protocolos, pues que se tengan en cuenta para eso. Claro que sí, es muy, muy válida esa preocupación, Dora. Y antes de darle la palabra a Franci, contarte, quizás no fui enfática en eso, contarte que nosotros esa presencialidad con protocolos es voluntaria. Nosotros no estamos diciéndole ni a estudiantes ni a profesores tienen que ir a la universidad. Lo vamos a hacer, digamos, como una posibilidad más que si el profesor lo quiere hacer, lo siente, obviamente no tiene preexistencias y demás, pues con todas las medidas de seguridad, pues lo hace y el estudiante tampoco está obligado, él puede perfectamente conectarse desde su casa, si es el caso, para eso la teleclase. Entonces sí que tenemos incluso esa misma preocupación al interior de nuestra universidad, hay muchas personas que han expresado esa preocupación, entonces nosotros tratamos el mensaje es de esto es voluntario, esto se va a hacer obviamente una vez las condiciones estén un poquito mejores, en este momento no se está haciendo, hay que esperar a que pase un poquito el mes de agosto y de septiembre, y es algo que pues evidentemente causa pues bastante temor, así que estamos contigo en eso. Francia, adelante. Buenos días, un saludo para todos. Quería comentar que me parece muy interesante el tener el tema de educación virtual, de dejar algunos temas que puedan hacerse de manera completamente virtual a través de los cursos que ya están implementados, pero de todas maneras también me parece que no se puede enviar todo hacia allá porque los estudiantes se han matriculado en una modalidad presencial, que en este momento no se pueda presencial, pero tal vez la docencia remota es lo que más se acerca a esa presencialidad, por decirlo de alguna manera, porque es mucho más sincrónico, porque hay una interacción con el docente de una forma un poco más como ellos la esperaban, hacer estos cambios, hay que hacerlos desde una transición y por eso esa docencia remota yo creo que es importante antes de pasarse realmente a esos cursos completamente virtuales, porque un estudiante podría quejarse de ello, ¿cierto? ¿Por qué tengo que hacer este curso virtual si yo me matriculé en una modalidad presencial? Entonces siempre darles esas opciones de, como tú lo dijiste, me parece súper clave, y es que sea algo muy voluntario, el estudiante decide, si lo toma virtual, pues es su decisión, si asiste en manera presencial usando unos protocolos, pues será su decisión, pero obviamente pues teniendo los cuidados también que la institución debe tener, y yo pensaría que esa docencia remota sí es muy clave en este momento, en esta coyuntura, para esos estudiantes presenciales. Gracias. Muchas gracias, muy, muy válido el aporte. Nosotros, como les comenté, pues apenas iniciamos semestre el 3 de agosto, de manera que estamos en este momento, incluso tuvimos una reunión el día de ayer con todo el equipo y con la vicerrectora, ya tratando de empezar a medir esa percepción y ese clima entre los estudiantes, a ver cómo se sienten, por ejemplo, esos 1.500 que voluntariamente se matricularon en lo virtual, si están a gusto, si se sienten cómodos, porque claro, es un interrogante que tenemos aún por resolver. Lo que estamos visualizando, hace falta tener esa percepción, ese feedback de los estudiantes, pero lo que estamos visualizando de acuerdo a esa apuesta de ambientes híbridos de aprendizaje o de la modalidad híbrida, es que quizás así seamos estudiantes presenciales y mucho más allá del 2020, si tengamos un porcentaje que va a ser mínimo, no va a ser el máximo, un porcentaje de cursos que sean cierto por ciento virtuales, porque vemos que eso pues, y es otra cosa que tenemos que evaluar y que tenemos que profundizar porque estamos, digamos, apenas empezando, vemos que quizás esto le facilita la vida al estudiante en términos de mayor flexibilidad de horarios o de desplazamientos al campus, y puede también ser, como lo dicen muchos autores, habría que verificarlo con la experiencia ya, de que el que ellos estén expuestos, llamémoslo así, a otras maneras de aprender y en otras plataformas también les beneficie
para el aprendizaje a lo largo de la vida. Entonces es una pregunta claramente que tenemos aún por responder, que tenemos también nosotros, pero pues que ojalá podamos, digamos, profundizar y lograr cómo enfocarlo bien enfocado para que esto tenga trascendencia, porque queremos es que esto no sea solo como una respuesta a la contingencia, sino que aprendamos algo de esto y que se quede ya de manera permanente para la universidad. No sé si alguien más, aparte de Franci, quiera aportar algo. Muy buenos días de nuevo. Sí, Carlos. Habla Carlos Daniel ya. Sí, desde la Universidad del Pacífico, Buenaventura, hemos tenido bastantes dificultades en términos de esta apuesta para poder reiniciar y terminar esos semestres, y referente a lo que es el tema de los ambientes híbridos. De pronto sostenerlo en el tiempo es para nosotros un poco complejo por las dificultades que acá tenemos en términos de conectividad. Esa ha sido nuestra gran dificultad, y el acceso de los estudiantes a los dispositivos electrónicos. Bueno, entonces esta apuesta en términos de presencialidad con protocolos yo la califico un poco más alta por la necesidad que se tiene de parte de los estudiantes que están en la ciudad, porque entre otras cosas nuestros estudiantes, muchos están en la ruralidad. La ruralidad acá en Buenaventura tiene que ver con ríos, la zona marítima, que va hacia el sur, llegando al Cauca, y hacia el norte, llegando al Chocó, la zona marítima. Entonces allí se nos hace difícil el tema de la virtualidad a través de la conexión en internet, porque hasta allá no llega la conexión, no llega la señal. Entonces sí se nos urge a nosotros trabajar con presencialidad, utilizando todos los protocolos debidos, hasta que pues obviamente esperando que el gobierno nacional nos ayude en ese sentido. Entonces condiciones topográficas, de pronto de vivencia del estudiante de la zona del Pacífico, genera un poco la situación de que no pueda hacer el trabajo como lo plantean ustedes desde lo híbrido, enfocado un poco más hacia lo que es la docencia remota o la virtualidad como tal. Entonces quería hacer esa contextualización, pero sí de alguna manera nosotros intentamos, como lo hacen ustedes, dejar todo, hacer todo lo posible porque esto funcione. En este momento estamos en una transformación desde lo metodológico, desde lo pedagógico. Ya nos enrutamos hacia un proceso de construcción de una nueva metodología que lleve a que haya dualidad, como lo planteaban anteriormente, y que en casos que el estudiante pueda tener la posibilidad de hacer un trabajo virtual o a distancia a través de las tecnologías, ocupar a esos estudiantes, y en otros abrirle las puertas a los estudiantes que vienen de otros sectores. Muchas gracias. Carlos, muchas gracias, y evidentemente, claro, esto tiene que pues contextualizarse de acuerdo a las condiciones de cada región, de cada institución, y evidentemente la conectividad siempre va a ser el reto más grande. Eso sí, estamos totalmente de acuerdo. Me uno, digamos, a tu preferencia quizás por la presencialidad para las condiciones que ustedes tienen. Yo me esperaría que un aprendizaje a nivel país de esta pandemia es que hay que mejorar sí o sí la conectividad. Tiene que ser casi un servicio público, ¿no? Así como el agua, así como qué sé yo, el gas, así como pues la electricidad, pues que también tengamos un Wi-Fi universal. Creo que pues, si no lo están haciendo, deberían estar ya pensándolo desde el gobierno nacional. Juan Pablo, sigue tú, por favor. Bueno, muchísimas gracias, Adriana. Ahora, en el tiempo que nos queda, voy a contarles cómo es esta experiencia, cómo lo hicimos en UNAP Innova, cómo dimos respuesta a los retos que ustedes nos expresaron en un principio, en la transición de lo presencial a lo remoto, a lo virtual, visto desde los diferentes públicos, el docente, el estudiante, el administrativo, porque aquí
en una condición de altas restricciones, se convirtió en un elemento favorable para hacer un cambio de manera acelerada. Y estos fueron los componentes del proyecto que desde UNAP Innova se planteó a la dirección de la universidad. Es un proyecto que está compuesto por 7 elementos que fueron claves, todos y cada uno de ellos. El primer elemento que trabajamos fue la evaluación de la experiencia, tanto del docente y el estudiante en la primera etapa del primer semestre, donde en una semana hicimos una reacción de lo presencial a lo remoto. Aquí hicimos grupos focales con docentes, grupos focales con estudiantes, la evaluación del docente que se realiza el semestre, fueron insumos indispensables para hacer la propuesta de cada uno de estos componentes que les voy a detallar un poco más adelante. Elemento clave, el relacionamiento con las facultades y el programa. Guía para el diseño pedagógico de clases en esta nueva modalidad. Las herramientas tecnológicas, como ustedes dicen, son esenciales y es un reto de la apropiación para los docentes. Cómo el docente hace esa transformación de cursos, cómo procedemos desde UNAP Innova a hacer ese seguimiento de la apropiación del docente de cada una de esas estrategias y finalmente, cómo hacemos una comunicación efectiva y eficiente a cada uno de nuestros públicos de interés. Vamos a profundizar en el relacionamiento de facultades, en la guía para el diseño pedagógico, en las herramientas tecnológicas y en las transformaciones de cursos para que ustedes vean cuál fue esa propuesta en cada uno de esos componentes que estamos ejecutando más o menos desde inicios de mayo en la Universidad Autónoma de Bucaramanga. El primer componente y uno de los más importantes es el relacionamiento con facultades, programas y departamentos de la universidad. La restricción que tuvimos con el COVID fue una oportunidad para crear una red de colaboración y de apoyo a las facultades, programas y departamentos. Actualmente tenemos un docente mentor que es líder en el modelo, que apoya a los docentes, encargado de divulgar y realizar diagnósticos permanentes en los docentes de su facultad. Y obviamente él tiene una descarga académica. Ese docente mentor es nuestro puente entre UNAP Innova y la facultad. Pero este docente mentor no trabaja solo, trabaja con el apoyo de un estudiante practicante con habilidades comunicativas y técnicas que ayuda al docente mentor a soportar y a orientar a los docentes de su facultad. En el proyecto UNAP Innova contamos con 10 practicantes. Cada practicante trabaja con un docente mentor en una facultad o departamento. Y tenemos estudiantes practicantes de comunicación social, 4 estudiantes de comunicación social. Tenemos 2 estudiantes de ingeniería de sistemas, 2 estudiantes de ingeniería de mercados y 2 estudiantes de administración de empresas. Los estudiantes practicantes en medio tiempo se encargan en trabajar con el docente mentor, acompañarlo en su plan de trabajo. El otro medio tiempo, el estudiante practicante trabaja en un tema estratégico de su área de formación. Los estudiantes de comunicación trabajan en la implementación y ejecución de la estrategia de comunicación interna. Los estudiantes de ingeniería de mercados trabajan en los instrumentos de seguimiento y medición de experiencia del estudiante y el docente. Los estudiantes de administración en los indicadores del proyecto de UNAP Innova y la gestión del proyecto. Los estudiantes de ingeniería de sistemas nos apoyan en el desarrollo web del portal UNAP Innova. Actualmente estamos haciendo la vinculación de los líderes estudiantiles. El líder estudiantil es aquel que representa el programa y es el que nos va a llevar a conectar la información entre el proyecto y los estudiantes. Esa masa crítica de gran importancia para la universidad, esencial. Y obviamente hay un trabajo articulado entre los directores del programa y con sus respectivos equipos docentes mediante grupos focales permanentes de docentes cátedra y docentes planta. Las restricciones del COVID-19
nos llevó a generar una tribu, a generar una comunidad por facultad, de que sean solidarios entre ellos mismos en cómo potenciar esas habilidades que algunos docentes tienen y cómo fortalecer a otros docentes que es necesario desarrollar esas habilidades. Este es un elemento esencial en el proyecto de UNAP Innova, que es el relacionamiento con las facultades. Y estas son las funciones del docente mentor. El profesor mentor de UNAP Innova es ese puente de apoyo que hace acompañamiento a los docentes y hace una colaboración con el ecosistema de la innovación de la UNAP, establece sus canales de comunicación con los profesores de su facultad. En estos momentos ha sido clave lo que hace es WhatsApp. Todas las facultades tienen grupos de WhatsApp de comunicación que nos ha ayudado a llevar la comunicación directamente de la estrategia a la operación en cada uno de los docentes. Porque el correo electrónico es un elemento que está saturado y desbordado. El profesor mentor nos ayuda a facilitar los establecimientos de acciones innovadoras dentro de esas prácticas pedagógicas en cada uno de sus campos de formación. Participa y valida documentos académicos en programas de formación. Los docentes mentores se han convertido en este grupo focal de docentes representativos de todas las facultades para validar información estratégica del proyecto antes de comunicarla a todos los docentes de la universidad. Tenemos aproximadamente 700 docentes en la Universidad Autónoma de Bucaramanga y por eso es muy importante contar con una validación previa antes de hacer estos ejercicios de comunicación. Pero también es muy importante ser conscientes que los procesos tradicionales ya no se ajustan a esta nueva condición. Debemos ser muy rápidos, pensar, desarrollar e implementar de manera eficiente y rápida, porque eso es lo que nos ha llevado a las condiciones actuales de pandemia COVID-19. Y por último, ellos fortalecen la estrategia tema. La estrategia tema es la estrategia de la universidad para desarrollar habilidades técnicas, usar tecnología, el ejercicio docente. Ahí es donde tenemos esta estrategia del uso de las diferentes plataformas de gestión del aprendizaje como Moodle para los programas de pregrado presenciales y Canvas para los programas que son 100% virtuales. Es importante resaltar que la universidad desde hace muchos años, a través de la ruta TIC, fortalece el uso de la tecnología en la docencia, ya sea presencial. Gran porcentaje de nuestros profesores ya usaban Moodle en los cursos presenciales como un ejercicio de documentación de material, diapositivas y cómo tenían documentada su diseño de clases en esta plataforma. Ahora, con la transición a lo remoto, ganamos un tiempo gigante, ya que varios de ellos ya la tenían incorporada. Cuando hablamos del diseño pedagógico de las clases, que es el otro componente de UNAP Innova, en el periodo intersemestral hicimos un ejercicio de acompañamiento para los docentes, donde resaltamos lo siguiente. 1. Cómo la pedagogía es clave. Cuando estamos en lo presencial, tenemos el contacto directo con el docente, pero ahora en lo remoto tenemos una pantalla. Muchas veces ni siquiera tenemos visual de nuestros asistentes a nuestro curso, ya que no tienen una cámara en el computador o no desean compartir la privacidad que ellos tienen en su hogar. Entonces, en este componente lo que hicimos fue darles lineamientos a los docentes que diseñaran 3 momentos de clase. Un inicio para que ellos identifiquen esos aprendizajes y experiencias previas en cada uno de los estudiantes y también les den a conocer qué es lo que se espera lograr en esa sesión. Un desarrollo que es la interacción, el contenido que se va a trabajar, se pone en práctica diferentes habilidades. Y un tercer momento es donde nos aseguramos si realmente se lograron esos resultados de aprendizaje. En este diseño pedagógico es muy importante que estén mediados por estas plataformas de gestión de aprendizaje. Plataformas como Moodle, plataformas como Teams y con herramientas web 2.0. Herramientas que nos permiten generar un poco más de dinámica, tanto digital como dinámica análoga.
porque es importante que obviamente estamos comunicándonos por un canal digital, pero el estudiante también puede hacer ejercicios análogos en un cuaderno, un mapa mental tradicional en su cuaderno, tomar una foto y subirlo a estas plataformas como evidencia del trabajo realizado. Y todos estos elementos estamos buscando que se incluyan metodologías de aprendizaje activo, con el fin de que el docente no sea el protagonista principal del curso. Queremos que el estudiante sea un gran protagonista. Realmente tenemos ciertas restricciones por los canales digitales, pero hicimos toda una capacitación en las metodologías activas de aprendizaje, aula invertida, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en retos y aprendizaje basado en casos, con el fin de que las incluyan en sus diseños pedagógicos. De esta manera, el estudiante tenga una mejor experiencia. Y como ustedes dijeron en la primera encuesta que realizamos en esta conferencia taller, uno de los principales retos que hemos encontrado es la tecnología, herramientas tecnológicas. Y eso fue un foco en el periodo intersemestral, cómo las herramientas tecnológicas juegan un papel indispensable en la experiencia del estudiante. En este ejercicio se trabajó todo un plan de formación en sistemas de gestión de aprendizaje, cómo usar Moodle de la mejor manera, cómo podríamos incluir Microsoft Teams, que puede usarse como un LMS, pero también como una herramienta de colaboración, cómo permitir crear canales o grupos de colaboración entre los estudiantes para que durante todo el semestre tengan esa interacción en este ambiente. Cómo usar Canva, que es la herramienta LMS que usa la universidad para los programas 100% virtuales, y también Classroom de Google. Nosotros como universidad le damos todo un portafolio a los docentes de LMS, herramientas de gestión de aprendizaje que él puede usar según su necesidad, según sus estudiantes y según el desarrollo de clase que tenga planteado. También trabajamos en todo el software que tenemos actualmente disponible en la universidad, licenciado o software libre o software que tenemos que entrar a adquirir, ya sea en PC o en la nube. Como ustedes vieron, estamos usando el software, la herramienta Mentimeter, con el fin de generar una interacción, con el fin de preguntar a los asistentes, ¿están ahí? Por favor, participen, colaboren y cómo yo recojo esta información para nutrir mi discurso y ese objetivo que yo quiero lograr en mi curso. Herramientas como Mural, es una herramienta que en estos momentos tiene una versión libre, pero también es una versión paga. Herramientas como Padlet y herramientas un poco más de manejo de la experiencia audiovisual, como la que estoy usando en estos momentos, que se llama OBS Studio. Y eso lo realizamos mediante la estrategia de transformación de cursos, porque obviamente no todos los profesores están preparados para usar herramientas avanzadas tecnológicamente. Cuando hablamos del aula remota, en el primer semestre del 2020, iniciamos la transición con un aula remota en Meet de Google. Un aula remota que se caracterizaba por fácil acceso y fácil usabilidad, tanto por el estudiante como por el docente. Pero cuando ya nos dimos cuenta que lo del COVID-19 no era un elemento de 2 meses o 3 meses, como lo esperábamos al principio, empezamos a analizar diferentes herramientas para extender la aplicación de esta aula virtual. He ahí que a partir del segundo semestre del 2020, la aula virtual se transforma de Google a Microsoft Teams por varios elementos. Un primer elemento es que las licencias que teníamos con Google iban hasta septiembre, licencias que involucraban la posibilidad de grabar nuestra sesión, porque todas las clases se están grabando para que el estudiante que tenga problemas de conectividad, para el estudiante que tenga problemas de equipo o para el estudiante que tenga algún problema
de inestabilidad tecnológica pueda acceder a estos videos y pueda hacer revisión del curso el cual no pudo asistir. Entonces, como Google ya nos cobraba por este elemento, pues fue un elemento clave para tomar la decisión de Microsoft Teams. Pero adicionalmente, Teams nos ofrece una herramienta mucho más robusta que Google. Un chat enriquecido que ustedes pueden probar en la conferencia que estamos actualmente. Podemos subir imágenes, archivos, cambiar las condiciones del texto, a diferencia que en Google no lo podemos realizar. Y también muchos profesores están usando Google Teams como el espacio de colaboración. Cómo ponen en práctica esas metodologías de aprendizaje activo, por ejemplo, aprendizaje basado en proyectos, en retos o estudio de caso, donde ellos tienen un espacio para que en subgrupos abran otras videoconferencias, discutas entre sí y después puedan regresar a una videoconferencia ampliada con todo el grupo, más o menos de 25 estudiantes, a tener una realimentación del ejercicio realizado. Eso lo podemos hacer con Microsoft Teams y no lo podíamos hacer con Google tan directamente. Nos tocaba hacer un ejercicio más manual y que era una responsabilidad de cada docente. Aún así, también estamos usando Zoom para hacer todo el soporte académico del estudiante, todo lo relacionado con servicio al estudiante en el punto de información de la universidad. Está usando salas de Zoom, todo lo que se ha realizado, entrevistas de nuevo ingreso, se usó con la herramienta Zoom. El siguiente elemento es la teleclase, que es un elemento que se usa para la presencialidad con protocolos. Es importante resaltar que en estas propuestas de teleclases tenemos dos tipos. Una teleclase, dice versión estándar, y una teleclase avanzada. Una teleclase avanzada que está dirigida a aquellos programas de posgrados o aquellos cursos de pregrado de alta interactividad entre el docente, entre el estudiante presencial y el estudiante remoto. Actualmente estamos haciendo esta instalación, pero la teleclase tiene dos funciones. Una función es cuando ya permitamos la presencialidad del estudiante con todos los protocolos de bioseguridad. Y la otra función es si el docente desea realizar su clase 100% remota en este salón de clase con todos estos dispositivos, donde va a tener garantizada la conectividad, va a tener también garantizada la cámara web, sus materiales, el tablero y también va a tener garantizada las condiciones de audio, porque sabemos que las condiciones de audio son esenciales en esta clase remota. Por último, y no siendo menos importante, están todas aquellas herramientas web que pueden ser utilizadas por el docente para la evaluación, para la colaboración, para mejorar esa experiencia, para la interacción y la gamificación. Esto fue todo el componente tecnológico que se trabajó en el proyecto UNAP Innova para llevarlo a los docentes y estudiantes desde el primer semestre y ahora en el segundo semestre del 2020. Pero ¿cómo lo hicimos? ¿Cómo el docente entró a hacer esta transformación de cursos con todos estos elementos? El docente en el periodo intersemestral vivió un periodo de transformación de cursos iniciando desde la primera semana de junio, que estaba compuesta de lo siguiente. Un portafolio de elementos básicos de formación. Elementos básicos que incluían, uno, la actualización de la guía cátedra. Todas las guías cátedras se deberían actualizar a esta nueva modalidad, porque obviamente la presencialidad era un elemento clave. Segundo, el diseño pedagógico según las directrices, según los lineamientos, según las recomendaciones del proyecto de UNAP Innova, de diseñar esos 3 momentos, de incluir las herramientas web, de incluir los sistemas de gestión de aprendizaje, de incluir todos estos elementos esenciales para mejorar la experiencia del usuario. Y por último, el uso de herramientas de videoconferencia, cómo las usamos de la mejor manera posible.
cómo usamos el chat, cómo usamos el compartir imagen, cómo podemos generar una conexión visual con los participantes usando estas herramientas de videoconferencia. El siguiente nivel, un nivel medio, tenía un portafolio de cómo incluimos los sistemas de gestión de aprendizaje como un elemento activo en la formación del estudiante, que no fueran solo un repositorio de contenido, que jugaran un rol activo en este diseño de clase. Y segundo, uso de herramientas web, cómo incluir Padlet, cómo trabajar Mural, cómo trabajar Mentimeter, cómo trabajar algunos elementos como Powtoon y herramientas que están de uso gratis y que se pueden usar para mejorar el contenido y en consecuencia la experiencia. Un tercer nivel avanzado, algunos profesores participan en estos cursos donde ya hacen una creación de contenido audiovisual y uso de herramientas complejas para mejorar la experiencia. Por ejemplo, en este nivel avanzado teníamos uso del software de OBS Studio, software que se utiliza para generar una interacción y un movimiento rápido de elementos visuales entre el docente y el estudiante. Realizamos 34 cursos a nivel básico, 35 grupos a nivel medio y 6 a nivel avanzado. Todo esto estaba soportado en un contenido offline, en un contenido online, un repositorio de todas las capacitaciones quedaban grabadas para que fueran de acceso para todos los docentes. Y también en este momento creamos la comunidad de práctica. Una comunidad donde a través de una plataforma se generaba esa comunicación entre los docentes, interacción, dudas y preguntas, porque obviamente no podíamos centralizar el soporte al docente. El gran esfuerzo es cómo fortalecemos la comunidad para que se ayuden entre sí. Si un docente de salud tiene alguna duda sobre alguna herramienta muy técnica, seguramente algún docente de ingeniería le puede dar esa solución, algún docente de educación. Somos docentes de todas las áreas de conocimiento, que si comparten en un espacio esas dudas, esas preguntas, seguramente vamos a fortalecer esa comunidad y dar respuesta de la mejor manera a esta contingencia. Tuvimos en conclusión 75 acciones de formación, 381 asistentes, 46 temáticas trabajadas y más de 200 horas de capacitación. Esta fue la estrategia de transformación de cursos. Es una estrategia viva que por medio del docente mentor se van recogiendo necesidades en cada una de las facultades y se van generando esas capacitaciones internas. Algo que ha surgido y es una experiencia muy interesante es que antiguamente todos los programas o facultades solicitaban capacitaciones en un temas específicos. Ahora se están identificando docentes expertos o que ya conocen esa herramienta al interior del programa o la facultad y ellos mismos se están autocapacitando. Entonces está generando una sostenibilidad y una actualización permanente entre el mismo cuerpo docente. Y esa es una meta temprana de lo que nosotros llamamos la comunidad de práctica. Esa solidaridad de los docentes que tienen un alto desarrollo de estas habilidades técnicas necesarias en estos momentos y que las empiezan a compartir sin ningún pago, sino solamente con la solidaridad a sus colegas docentes y a su respectivo programa y facultad. Y ahora quiero compartirles el micrositio UNAP Innova. Voy a mostrarles la página web. Por favor, hago a nuestra página web. Esta es la página web de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. El link es www.unap.edu.co. Como ustedes pueden ver, tenemos visible el proyecto UNAP Innova, el proyecto que se crea para dar respuesta a las necesidades en estas nuevas restricciones.
comunicación permanente, accesos a clases, soporte tecnológico, todo lo que necesites para que su semestre académico está en UNAP Innova. Ingresa aquí. Esto ha sido esencial porque todos los profesores tienen una información clara en el segundo. Información clara que ellos pueden llevar a sus estudiantes, porque si estamos comunicando información, obviamente esa frustración, esa ansiedad o ese desconocimiento lo podemos trabajar de la mejor manera con los estudiantes y profesores. Pueden ver el micrositio UNAP Innova, donde tenemos un video que nos resumen los 3 ambientes de aprendizaje que les dio a conocer Adriana, el ambiente de aprendizaje presencial con protocolos, virtual y el remoto, con las últimas noticias, avances del proyecto, capacitación docente, donde tenemos beneficios para el estudiante y el docente. Aquí estamos con un banner de que UNAP participa en alianza con Coursera, donde los docentes pueden incluir en sus diseños esos talleres o cursos de Coursera for Campus, una estrategia de Coursera que ha dado a conocer a nivel mundial, donde de manera gratuita da acceso a estos cursos a estudiantes y a docentes. Tenemos acceso a links de gran importancia, links de bienestar en línea, soporte integral y aulas virtuales. Las aulas virtuales ha sido un ejercicio clave para los estudiantes y los docentes en nuestro ambiente remoto. Las aulas virtuales, aquí tenemos información importante para el estudiante, donde él sabe cuáles son sus compromisos, cuáles son los compromisos del docente. Y prácticamente lo que se realizó fue convertir nuestro campus presencial en un campus virtual. Ustedes pueden ver todas nuestras sedes de la universidad, el Jardín, el Bosque, CSU, Bogotá, La Casona y Prados. Nosotros podemos ingresar a cualquier bloque, edificio Armando Puyana, edificio bloque A, edificio bloque D. Al dar clic, podemos ver todos los salones que están en ese bloque. Si hiciéramos alguna prueba, podría dar clic en el salón D21 y podemos ver la programación del día. Desde las 7 hasta las 12 tenemos un curso de responsabilidad médica con el docente Rodolfo Mantilla Jacome y tenemos un clic para el salón. Tan pronto damos clic en este botón, se abre el aula virtual en Microsoft Teams. Aún así, tenemos todo un soporte de tutoriales para los docentes, para los estudiantes, y un soporte técnico para que de esa manera se pueda hacer esa transición de Google que teníamos en el primer semestre a Microsoft Teams que tenemos ahora en el segundo semestre. Eso es lo que nosotros llamamos el aula virtual, un espacio digital, virtualizado, que representa el salón de cada estudiante. La programación académica fue transparente. Como estábamos en presencial, siguió funcionando en lo virtual. Lo único es que ya no nos dirigíamos a una puerta en un bloque, nos dirigíamos a un bloque digital, al salón que ya teníamos comunicado, socializado, e ingresábamos a este virtual. Esto nos permitió hacer una transición en el primer semestre lo más rápido posible. En una semana hicimos una transición de todo lo presencial a todo lo remoto. También quiero darles a conocer en nuestro micrositio de UNAP Innova, www.unap.edu.co/innova, el elemento de soporte integral. Estamos trabajando en 3 ambientes de aprendizaje: presencial con protocolos, remoto y virtual. Antiguamente teníamos un soporte para cada uno de estos ambientes, pero ahora tenemos usuarios o estudiantes que tienen la mezcla de los 3. De orden de ideas, se hizo la propuesta y la ejecución de un soporte integral en todos los ambientes de aprendizaje. Entonces tenemos un soporte a nivel técnico, donde en la página web damos a conocer en qué consiste ese soporte técnico,
si el estudiante o el docente tiene problemas con claves, inconvenientes de acceso, con audio, con video, inconvenientes para compartir pantalla. ¿Qué sistemas o plataformas soporta este elemento? Email, mi portal U, que es esa intranet de la universidad, Office 365, Google Meet, Zoom, Teams y Tema. Y cómo solicitar el servicio técnico a través de salas de Zoom. Dando clic en estas salas, el estudiante y el docente encuentran un soporte inmediato con un chico del equipo de técnicos de la UNAP. De esta manera les pueden dar respuesta lo más rápido posible. Y cuando hablamos de asesoría tecnopedagógica, nuevamente describimos en qué consiste esa asesoría, si tienen problemas con tareas, que un video no funciona o cómo pueden subir un trabajo, si tienen asesoría en el manejo del aula virtual o si no pueden participar en una evaluación o en foro. Aquí se provee soporte en estas plataformas, en Tema, Teams, Canvas y Turnitin. ¿Y cómo se solicita la asesoría? A través del Centro de la Línea de Información y Comunicación. Aquí tienen elementos de chat en línea, tienen elementos de correos electrónicos, salas de Zoom. Y cuando son temas específicos con Tema o con Canvas, se realizan a través de correos electrónicos a las personas responsables de soporte en estas plataformas. De esta manera, el estudiante y el docente se dirigen al mismo sitio a hacer estas consultas, a preguntar esa asesoría. Bueno, voy a seguir con la presentación. Los invito a que ingresen a www.unap.edu.co/innova y puedan profundizar el micrositio de UNAP Innova con mayor detenimiento. Ahora quiero que nos dirijamos nuevamente a Mentimeter. Por favor, todos saquemos los celulares. Saquemos nuestros celulares a la página de Mentimeter porque queremos hacerle otra consulta. La consulta es la siguiente. En 3 palabras, indiquen cuáles creen que son los principales retos del proyecto UNAP Innova. O sea, una palabra por reto y pueden escribir 3 palabras. ¿Cuáles creen que son los principales retos del proyecto UNAP Innova? Deben ingresar al link www.menti.com e ingresar el código 3547494. De esta manera ustedes se conectarán con la plataforma y queremos tener sus apreciaciones y su realimentación. ¿Cuáles creen que son los retos de un proyecto como el que están conociendo ustedes, UNAP Innova, para todos los públicos? Pensemos públicos docentes, público estudiantes, público administrativos. Y ya tenemos una primera intervención. Los principales retos son la conectividad, los estudiantes y los docentes. ¿Quién más quisiera compartir cuáles creen que son los principales retos de un proyecto como UNAP Innova en nuestra área? Pues aquí estamos construyendo con Mentimeter una nube de palabras en tiempo real. Ya tenemos 3 personas conectadas. Esta nube de palabras lo que nos va a dar a conocer esa palabra con mayor frecuencia va a estar ubicada en la mitad y las otras palabras que están del centro hacia afuera son palabras que obviamente no tienen tanta frecuencia como el centro. Entonces fíjense que los principales retos son conectividad, los estudiantes, la investigación, el aprendizaje significativo, el software, las herramientas, la motivación, la didáctica, los estilos de aprendizaje, la formación docente, la capacitación, la cobertura. Muchísimas gracias a los que están participando, porque este elemento es esencial. Nosotros de manera permanente estamos evaluando el impacto del proyecto. Estamos en
validando la alternativa para medir la experiencia tanto del estudiante como la experiencia del docente y cómo en tiempo real o a la mayor brevedad podríamos nosotros ver esos indicadores y poder acompañar al docente en esta transición del cambio. Porque pero es que nadie estaba preparado para un cambio tan brusco. Desde los ambientes y la innovación, esta condición es ideal porque está poniendo en nuestra cultura presiones externas, presiones que no las pone la dirección, pero que sí garantizan una transición al cambio rápidamente. Para nosotros es ideal porque lo que estábamos pensando en proyectos estratégicos desde la UNAP para lograr en 4 años con los docentes, estamos logrando a menos de 1 año. Toda esta transición es una transición que de manera positiva la tomamos hacia el cambio para incorporar tecnologías, herramientas, metodologías, acompañamiento. ¿Y con qué fin? Solo con el fin de mejorar la experiencia del estudiante, garantizando resultados de aprendizaje esperados y en consecuencia las competencias propuestas por cada docente en su curso. Y obviamente, ¿quién es el actor principal en este ejercicio con el estudiante? Es el docente. El docente que, usando metodologías, usando herramientas, haciendo un ejercicio de transformación de cursos para lograr ese objetivo con sus estudiantes. Muchísimas gracias a todos por su participación en esta actividad de nube de palabras. Ahora quisiera darle la palabra a Diana María Parra, que es nuestra coordinadora del proyecto, que nos va a contar qué esperamos aprender después de la implementación de este proyecto. Adelante, Diana. Gracias, Juan Pablo. Muy buenos días para todos. Antes de mi intervención quisiera comentarles que en el chat dejamos un enlace a un formulario de Google para, por favor, validar sus datos para la certificación que va a entregar Educatet. Entonces, les agradecemos no olvidar diligenciar la asistencia por medio de ese enlace. Muchas gracias. Entonces, para continuar, bueno, ya llevamos varios meses de trabajo, hemos aprendido muchísimo, hemos logrado muchas cosas y eso es lo que queremos compartir el día de hoy con ustedes. Dentro de esos logros tenemos un documento académico que llamamos Hacia Ambientes Híbridos de Aprendizaje, UNAP Innova. Es una primera versión que abarca el marco conceptual y las estrategias que hemos venido desarrollando y pues esperamos incluir en próximas versiones pues el trabajo futuro. Un segundo logro, el lanzamiento piloto de movilidad internacional virtual. También tenemos dentro de nuestro proyecto un componente internacional y dentro de este piloto que lanzamos para el segundo semestre del 2020, participaron 57 estudiantes, entre entrantes y salientes. Es un número pues bastante llamativo para nosotros al ser intercambio virtual. Estábamos acostumbrados siempre a que la movilidad de estudiantes tenía que ser presencial y no siempre es así. Ha sido una experiencia muy bonita, los estudiantes están muy contentos. Bueno, un tercer logro fue la primera fase de actividades académicas prácticas que les comentó la doctora Adriana al inicio de esta presentación, que se realizó en los meses de junio y julio, donde regresamos de manera progresiva a hacer uso de laboratorios y espacios de práctico, donde 14 programas de pregrado de nuestra universidad, alrededor de 1.351 estudiantes hicieron parte de esta fase práctica con bioseguridad. Tenemos otro logro, es el control de síntomas. El pasaporte UNAP y la línea respiratoria, pues es una estrategia que está enfocada en un sistema de vigilancia de síntomas respiratorios diario. Entonces, nuestra comunidad académica
diligencia por medio de un enlace, pues este pasaporte, para contarnos cómo van sus síntomas de manera diaria, y se hace al inicio y al finalizar las actividades académicas. El siguiente logro, bueno, la creación de la comunidad de práctica de profesores, que también Juan Pablo ya les comentó un poco, pues es ese espacio donde pues se comparte información de interés para los profesores, también ellos realizan preguntas, se resuelven entre ellos, se realiza colaboración y co-creación. Un siguiente logro es, la doctora Adriana también les había comentado, varios de nuestros estudiantes que están matriculados en programas presenciales migraron o matricularon algunos cursos virtuales como las selectivas, y en este momento tenemos 1.572 estudiantes de esos programas presenciales que ya han matriculado cursos virtuales. Y el soporte integral, que también ya les mostró Juan Pablo, pues donde tenemos esas salas virtuales de soporte técnico y pedagógica para toda la comunidad. Otro de nuestros grandes logros es la participación en el Plan Padrino del Ministerio de Educación Nacional, donde pues apoyamos a universidades de la región. Ya hemos realizado 13 sesiones. El siguiente logro es la digitalización de procesos administrativos y académicos. Digamos que en este punto, la universidad, así como pasamos nuestro campus físico a uno digital, también lo hicimos con algunas de nuestras oficinas. Entonces tenemos nuestro punto de información donde se realiza la atención al público, también lo estamos haciendo de manera virtual. Se han realizado también entrevistas de admisión, solicitudes de créditos, se realiza cualquier cantidad de actividades, bueno, de procesos administrativos y académicos de manera virtual para tener ese soporte a nuestros estudiantes. El siguiente logro, bueno, el diseño y construcción del micrositio UNAP Innova, pues que reúne realmente todos los componentes de nuestro proyecto y pues que está al alcance pues de nuestros estudiantes y de nuestros docentes también. El siguiente logro es la convocatoria de innovaciones pedagógicas. Junto con la Dirección de Investigaciones de la universidad, se pensó en una convocatoria para nuestros profesores con el objetivo de fortalecer esos procesos educativos institucionales mediante innovaciones pedagógicas que permiten la producción, la sistematización y la capitalización de ese conocimiento que ya han generado nuestros profesores. Entonces ya se presentaron 18 propuestas, 15 de ellos ya fueron escogidas y están en este momento en ese periodo de ejecución para revisar a final de semestre pues esos resultados de esas innovaciones pedagógicas que ellos pues nos van a compartir. El siguiente logro, tenemos la transformación de cursos, que ya pues Juan Pablo también les explicó más a fondo, desde la unidad que él dirige de UNAP Creative. Ellos crearon un tablero de herramientas con Trello, donde muestran diferentes estrategias que pueden aplicar los profesores en el aula. Y también, bueno, tenemos, digamos que se definieron unas pedagogías activas de aprendizaje que estamos trabajando con nuestros profesores. Otro de nuestros logros pues es la estructura de relacionamiento con facultades y departamentos, que toda la estrategia que Juan Pablo también ya les comentó de los profesores mentores, de los practicantes, de los líderes estudiantiles por programa, porque para nosotros es muy importante siempre estar en constante comunicación con ellos. Y por último, la estrategia de comunicación interna, con el apoyo de nuestra unidad de comunicación organizacional de la universidad, pues hemos enviado varios correos masivos a nuestros estudiantes, profesores administrativos, se han publicado noticias de todo lo que estamos haciendo en este proyecto, se han generado videos y se ha hecho pedagogía en redes sociales, porque pues han habido varios cambios y pues siempre tratamos de hacer ese acompañamiento
sobre todo con estos cambios. Bueno, también reconocemos que tenemos desafíos importantes y los hemos como dividido en dos grandes momentos de tiempo. Entonces, un corto plazo, donde queremos empezar como a monitorear, a medir ciertas variables, entre ellas el engagement, la experiencia, la percepción que tienen tanto nuestros estudiantes como nuestros docentes con todo lo que estamos, la metodología y todo lo que estamos haciendo, el índice de satisfacción global de estudiantes, que es más una medición solicitada por nuestras directivas, y pues este índice incluye diferentes variables que vamos a empezar a medir desde este semestre para poder llegar a un buen resultado. El siguiente desafío, bueno, la formación docente continua, no podemos bajar la guardia en este tema de capacitación y siempre acompañando a nuestros docentes, escuchando sus necesidades, pues para poder apoyarlos en el desarrollo exitoso de sus clases. El siguiente desafío que tenemos es, bueno, la implementación de la experiencia de las teleclases. Como comentó la doctora Adriana, ya se están adecuando 55 aulas con tecnología para poder transmitir pues las clases en tiempo real. En el mes de octubre pues esperamos que ya se pueda hacer estas pruebas con los estudiantes y empezar a medir esa experiencia. El siguiente desafío, bueno, tenemos un compromiso con nuestra oferta virtual, es un componente muy importante de nuestro proyecto y pues la idea es impulsar esa oferta a corto plazo. Y por último, en el corto plazo tenemos la retención estudiantil, entonces estamos buscando estrategias para mejorarla. Y la siguiente, bueno, es los desafíos que tenemos a mediano plazo. Entonces, que es como nuestra proyección. Entonces, hemos denominado aquí, bueno, modelo de negocio, pero es como una herramienta que queremos, que nos va a permitir planificar con claridad lo que pues ya estamos haciendo y pues que nos genere también una ventaja competitiva. La siguiente proyección pues es visualizar el impacto que tiene este proyecto en la comunidad. El siguiente es la transformación de programas, pues ya hemos identificado algunos programas que queremos de pronto hacer algunos cambios, algunos ajustes para que sigan siendo pues atractivos en nuestra oferta educativa. Como lo comentaba la doctora Adriana, pues queremos generar una política de innovación institucional con este proyecto. También actualizar nuestro proyecto educativo institucional y pues generar un nuevo modelo educativo que la doctora Adriana les va a explicar un poco más a profundidad de qué se trataría. Bueno, muy bien, gracias Dianita, y ya con esta diapositiva terminamos y obviamente abrimos el espacio para preguntas e intervenciones, que es muy valioso todo lo que ustedes nos aportan y nos indican. Pues bien, digamos que quisiéramos ver que todo esto que hemos estado implementando, aprendiendo, validando, este espacio es muy valioso precisamente para nosotros validarnos, porque al forzarnos a presentar la información y obviamente a responder las preguntas, también estamos de alguna manera validando lo que estamos haciendo. La pregunta que nos hacemos es, sabiendo que los ambientes híbridos de aprendizaje son la base de esta modalidad híbrida que estamos, digamos, todos escuchando de tantos autores y por tantos medios, pues la pregunta que nos hacemos es cómo hacer el tránsito de unos ambientes híbridos de aprendizaje a una modalidad híbrida. Y ahí pues me articulo con lo que acaba de decir Diana. Hay programas en la UNAV que ya nos están pidiendo que les ayudemos, porque tienen muy bajita matrícula, que les ayudemos, digamos, a convertirse ya en una oferta híbrida. Y es una pregunta que tenemos que ayudar a responder y que tenemos que empezar también a ver de qué manera eso pues se puede registrar ante el ministerio y demás. Entonces lo que estamos viendo es que esa visión que hay de la modalidad híbrida, y aquí traigo primero una frase de otros autores que hemos revisado,
que pues ellos dicen, pues lo que uno quisiera ver en este nuevo modelo educativo es una integración armónica de medios, recursos, enfoques, metodologías, actividades, estrategias y técnicas. Claro, uno así como revisando toda esta información que les hemos compartido de primera mano, dirá, uy, son demasiadas cosas, demasiados elementos, demasiados ambientes, y sí, puede ser cierto que puede ser demasiado. Entonces, a la final hay que dejar de cantar y pues validar, monitorear y llegar a una integración armónica. Yo creo que la ventaja o el valor agregado de la modalidad híbrida es que haya una integración armónica. El profesor Galvis Panqueva, en el artículo que les refería al principio, nos muestra esta gráfica, yo la tomé exactamente tal cual de su artículo. Digamos que cuando hablamos de lo híbrido, en un extremo está lo presencial y en otro extremo está lo virtual. Él dice que para ser híbrido tiene que haber mínimo un 30% virtual, perdón, entre un 30 y un 70% virtual. Entonces, esa mezcla correcta es la que tenemos que llegar cada vez más a afinar. En este momento no sabría yo decirles el porcentaje porque pues en realidad tenemos unos cursitos de informática, de inglés, de electivas y tal, que se ofrecieron y no todos los estudiantes lo tomaron. Pues hay una población de pregrado, creo que es como de 7.000, 8.000 estudiantes, si no estoy mal, y pues 1.500 tomaron los cursos. Entonces hay que llegar como a este porcentaje con sentido, o sea, con una intencionalidad, con una integración armónica. Entonces, digamos que esto ya lo dejo como para cerrar el taller, la presentación y decirles que seguimos en el camino y que quisiéramos eventualmente darle forma a esa modalidad híbrida, porque lo que los programas que nos han pedido ayuda nos refieren es que ellos ven ahí un potencial muy grande de ampliar la cobertura, de poder llegar a muchas más personas que no estén necesariamente físicamente en Bucaramanga, pero sin tener que esperar a unos procesos de virtualización que a veces pueden ser muy demorados. Entonces, pues con esto termino. Juan Pablo, Diana, ¿quieren agregar algo o abrimos ya preguntas? Yo creo que podríamos abrir el espacio, Adriana, a dudas y preguntas. Muchas gracias. Sí, ¿alguna pregunta, aporte? Buenos días de nuevo. Buenos ¿Me días. escuchan? Sí, señor. Bueno, primero agradecerles por toda la exposición que han realizado el día de hoy, muy interesante. La verdad que me voy con muchos aprendizajes, muchas inquietudes, mucho trabajo. Bueno, desde nuestra posición como Universidad del Pacífico, y usted lo decía, el acompañamiento a este tránsito hacia lo híbrido, hacia lo virtual, nosotros estamos también muy interesados en participar y pues sería de pronto en ese momento preguntar precisamente cuál sería ese mecanismo para empezar a hacer la solicitud de acompañamiento que ustedes nos puedan dar frente a todo lo que es esta estrategia. Claro que sí, Carlos. Si quieres, nos dejas tus datos en el chat y cuadramos una reunioncita la semana entrante pues, para identificar las necesidades que ustedes tengan allá en tu universidad y ver de qué manera te podemos acompañar. Como te comentaba, hacemos parte del Plan Padrino, que es una iniciativa que lanzó precisamente en marzo de abril el Ministerio. Hemos venido acompañando a Unisangil y a la Fundación Universitaria de Confenalco. Entonces, con mucho gusto yo te puedo contar qué es lo que hemos hecho con ellos, a ver de todo eso que hemos hecho, que te puede a ti, obviamente, servir más. Ok, yo soy docente, como le digo, entonces yo sé que nuestro director del programa va a estar muy interesado y nuestro rector también frente a estas modalidades. Entonces, igual a través de
mis datos, lo que le voy a dejar, entonces nos vamos a conectar con el director del programa de ingeniería y nuestro rector para que entonces hagamos este acompañamiento, esa reunión. Por supuesto, Carlos. Sí, y esta presentación, pues como ustedes se dieron cuenta, tiene más un enfoque estratégico, institucional, Sí. que de microcurrículo de profesores, Sí. pues, Bueno. pero creo que también de ahí tienes elementos de pronto que pueden ser muy valiosos para tu rol de profesor. Ok, muchas gracias. Claro que sí, Franci, adelante. Gracias, gracias. Una pregunta. ¿Este nuevo modelo educativo que estás proponiendo acá al final sería como ese modelo institucional o sería para algunos programas en particular? Porque yo soy de la Universidad Autónoma de Manizales, al comienzo entré unos minutos tarde, no pude ni presentarme ni nada por el estilo. Entonces allí tenemos nuestro doctorado en común con la UNAV, ¿cierto? El doctorado en ingeniería, en el que en este momento estamos trabajando en la modalidad híbrida para el doctorado, pero entonces me surge la inquietud si este modelo ustedes lo proponen para la institución como parte de su PEP, de su PI, ¿cierto? O por programas en forma particular. Es una pregunta muy pertinente, muy valiosa. Creo que es la primera pregunta que nos tenemos que responder. Y sí, efectivamente, como usted lo menciona, tenemos un doctorado en red con la red Mutis y de hecho esa experiencia del doctorado también es lo que nos ha permitido lo de las teleclases, pues incorporarlo de manera más fácil. Creo que esa es la primera pregunta que nos tenemos que responder y por eso también vamos a trabajar en el mes de septiembre, sobre todo en discusiones al interior de la universidad, con las facultades, con el apoyo, pues, ojalá de autores a nivel nacional, de la misma red, de la red de Red UNT, para que nos ayuden como a visualizar mejor, digamos, esa apuesta institucional. Hay un libro que, pues, a través del profesor Galvis Panqueo hemos tenido acceso a él, se llama Direccionamiento Estratégico de la Modalidad Híbrida en Educación Superior, lo estamos apenas empezando a leer, porque son preguntas muy valiosas que nos estamos haciendo. No tengo la respuesta aún, pero yo esperaría que la tuviéramos, obviamente, a lo largo de este semestre. Muchísimas gracias, mi amable. ¿Alguien más? ¿Sí, yo solo Francis? quisiera hacer como una anotación al final, ¿no? De agradecerles por compartirnos su experiencia. Yo creo que en general, pues todas las universidades, unas más que otras, obviamente hemos hecho un proceso de organizarnos en esta situación que nos ha llevado a ver estas posibilidades de tener otras modalidades, de abrirnos más a la virtualidad, ya que algunas tal vez hemos sido un poco reacios, o algunos profesores o directivos, pero es una realidad que es un mundo que nos espera y tenemos que afrontarlo. Pero felicitarlos porque hicieron pues un avance muy grande al organizar y sistematizar toda esta experiencia, al tener ese sitio de UNAP Innova, que me parece una estrategia muy buena, porque nosotros sí hemos hecho realmente muchas cosas. Cuando empezaron dije, ay, mira, esto ya lo hicimos, pero tal vez no nos hemos tomado ese tiempo por tantas ocupaciones de sistematizarlo, de organizarlo y de presentarlo de esta manera como ustedes lo han hecho. Entonces quería felicitarlos por ese excelente trabajo. Francis, muchas gracias y de hecho yo creo que la clave está en el trabajo en equipo. O sea, muchas de las cosas obviamente se han podido hacer por la capacidad instalada que teníamos y la experiencia que teníamos, pero el factor detonante claramente ha sido el trabajo en equipo de tantas dependencias, porque como les expliqué al principio, aquí estamos trabajando de manera integrada varias dependencias, una virtual, una CREATE, la dirección de docencia, el departamento de TIC, gestión humana también ha sido clave. Muchas cosas, aunque pues uno al presentarlas dice, uy, eso tiene que haberles costado mucho dinero y no necesariamente. Hay muchas cosas que se han hecho, digamos, por la misma colaboración de los profesores. Esa capacitación intersemestral que se hizo, a excepción de 2 externos, las demás la hicieron profesores de la UNAP que ya tenían experticia en X o Y herramienta y que la ofrecieron y la hicieron, digamos, obviamente como parte de su salario, no porque se les pagara adicional.
Entonces, y es lo mismo, el micrositio Una Innova lo desarrollamos internamente, lo mismo del aula virtual. Entonces, fíjense que a veces están las cosas dentro de las universidades. Lo que pasa es que nos toca articularnos muy bien y hacer muchas sinergias internas para, digamos, poderlas presentar consolidadas y además poderlas también sostener en el tiempo. El reto va a ser eso, ¿no? La sostenibilidad de esto, la proyección de esto. Pues empezamos en marzo esperando que en mayo terminaba y no terminó en mayo. Ahora ya vamos en agosto. Ni siquiera creemos que ya ni siquiera diciembre, quizás por allá marzo o abril del año entrante. Y a lo mejor pues el tiempo lo dirá, se vuelva ya una cosa que se quede de manera permanente en la universidad. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta, comentario? Bueno, pues si no hay más preguntas, yo les agradezco muchísimo el haberse inscrito, el habernos escuchado por 2 horas, el habernos aportado tantas cosas valiosas. Es un placer para nosotros estar en este taller de Educater, hacemos parte de la red Redúnete y bueno, estaremos obviamente en contacto con los que quieran seguir en contacto con nosotros y les deseamos un feliz almuerzo. Muchas gracias a todos. Un feliz día. Bueno, gracias a todos. Gracias a todos. Gracias, feliz tarde, que estén muy bien. Ok, adiós, Gracias, chao. hasta luego. Bueno, Dios los bendiga y muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Feliz día. Feliz día.